Al iniciarse la década de los años 20, la sociedad mexicana intentaba, aparentemente sin éxito, dejar finalmente atrás la violencia del proceso revolucionario. Un nuevo alzamiento militar había llevado al poder a Álvaro Obregón, representante de las clases medias en la revolución y jefe de los sonorenses, y con la muerte del último caudillo, Carranza, parecía que finalmente la guerra civil estaba por dejarse atrás. Pero el país aún olía a pólvora. En los siguientes años, nuevas rebeliones militares intentarán, sin éxito, derrotar al grupo sonorense y continuarán el legado de violencia de la revolución. La guerra civil había costado al país, entre muertos y exiliados, a 825,000 personas. La nación estaba dividida, pobre, y el nuevo gobierno carecía de reconocimiento en el exterior. Pero la revolución había sido una fuerza creativa también. Nuevas leyes de carácter social se habían impreso en la reciente constitución. Cosas antes impensables como la gratuidad de la educación, la posibilidad de expropiar las grandes propiedades para beneficio de los desposeídos, o la proclama explícita de que las vetas mineras y la naciente riqueza petrolera eran propiedad del Estado. Algunos miraban al futuro con esperanza y creían que había llegado la hora de la expresión del espíritu mexicano. Es muy fácil pensar que la violencia y destrucción de la Revolución Mexicana terminó con la derrota de Huerta. Pero la parte más destructiva y por mucho fue la subsecuente guerra civil entre las distintas facciones revolucionarias. De ese conflicto salieron victoriosos los caudillos que representaban a las clases medias y altas de la sociedad, es decir, Obregón y el propio Carranza. Pero apenas conseguida la victoria llegaron de inmediato los desacuerdos. Venustiano Carranza, el primer jefe de la revolución, intentó acaparar el poder para sí mismo, mientras que Álvaro Obregón, el general victorioso, era relegado a un segundo puesto. La rebelión de Agua Prieta llevó al poder al llamado Grupo de los Sonorenses. Aunque la cabeza visible de la revuelta armada era Adolfo de la Huerta, el auténtico líder era Álvaro Obregón, antiguo comandante del ejército del noroeste y sin duda el mejor general de entre todos. Tras la victoria del plan de Agua Prieta y el asesinato de Carranza, Adolfo de la Huerta tomó la presidencia interina con el objetivo de pacificar el país. De los grandes caudillos de la revolución, Carranza, Zapata, Villa, Pablo González y el propio Obregón, únicamente seguían con vida los tres últimos. Los sonorenses procedieron a ofrecer una amnistía generosa a Villa para que depusiera las armas, mientras que a Pablo González se le hicieron cargos por una supuesta rebelión contra el gobierno y fue condenado a muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena por un exilio del que nunca regresó. Arreglado en lo inmediato el problema de los caudillos, de la Huerta se dio el poder a Obregón, pero el gran líder, pese a sus victorias de armas, no tenía todas consigo. El país estaba en un estado de ruina y depresión económica. En el terreno económico, el panorama era desalentador. Absolutamente todos los sectores de la economía habían experimentado un descenso considerable por la revolución, con una única excepción: el petróleo. El auge petrolero continuó durante todo el conflicto armado como si la cosa no fuera con ellos. Se calcula que la industria petrolera creció un increíble 43% entre 1910 y 1921. En ese año, México exportaba ya 516.800.000 barriles de petróleo. Solo había un pequeño problema, y era que las empresas petroleras estaban prácticamente en su totalidad en manos extranjeras, y ni el gobierno ni la sociedad veían grandes beneficios de ese auge. Con una enorme deuda externa heredada del porfiriato y del maderismo a cuestas, Obregón estaba desesperado por obtener reconocimiento para su gobierno por parte de los Estados Unidos. No porque le tuviera mucho afecto a los estadounidenses. De hecho, uno de los pilares ideológicos de la Revolución Mexicana había sido el nacionalismo, que fácilmente se podía convertir en antinorteamericanismo. Sin embargo, el reconocimiento de Washington era necesario para poder tener reconocimiento del resto de los países. Y esto, a su vez, se necesitaba para poder acceder al mercado mundial de créditos. El gobierno de Obregón necesitaba desesperadamente dinero para enfrentar la dolorosa recuperación económica y para pagar la deuda vencida, principalmente con el propio Estados Unidos. Pero del otro lado de la frontera el ambiente era de franca hostilidad. El gobierno de los Estados Unidos veía con malos ojos la nueva constitución, en especial el polémico artículo 27 sobre la riqueza del subsuelo, y algunas voces hablaban incluso de una posible invasión. Washington fue muy claro con De la Huerta y con Obregón. No habría ningún tipo de reconocimiento hasta no obtener garantías amplias de que el artículo 27 no se aplicaría a los intereses norteamericanos.
La parálisis diplomática continuó hasta 1923 y solo tras reconocer una deuda exorbitante se llegó a un acuerdo. Tras ese tratado formal y otro de carácter secreto, los llamados Acuerdos de Bucareli, donde el gobierno prácticamente anulaba el artículo 27 y se comprometía a no aplicarlo a ninguna explotación petrolera concedida antes de 1917, que finalmente se logró un reconocimiento para el gobierno obregonista. El acuerdo tuvo que ser secreto, porque admitir públicamente que la nueva constitución, el doloroso fruto de tantos años de guerra, sería poco más que letra muerta, era un suicidio para cualquier político. Y el tiempo era justo, pues las campañas presidenciales estaban por iniciarse. Pero antes de pasar a ellas, hablemos un poco de la sociedad mexicana. Pese a las enormes esperanzas de la revolución, la vida en México poco parecía haber cambiado. La sociedad seguía siendo predominantemente rural. No es todavía el momento de desmenuzar el modo de vida tradicional, pero basta por ahora lo que dice Lorenzo Meyer y Aguilar Camín. Las personas morían en aquella época por enfermedades que eran curables si tan solo hubiera existido un sistema de salud moderno. Los padecimientos estomacales y pulmonares ocupaban los primeros puestos, y la población era ajena casi en su totalidad a los males del progreso y la mecanización de la vida. Pocos cambios de modernidad parecía haber experimentado la mayor parte del territorio. Las personas seguían viviendo como sus ancestros, en una cadena que se perdía en las brumas de la memoria. Pero la Ciudad de México lentamente adquiría otro aire. La urbe porfiriana tenía un crecimiento sostenido de su población, alimentado por la inseguridad primero y por la esperanza de encontrar un mejor futuro después. En los años 20 su población había sobrepasado ya el 500,000 y en sus calles se consolidaba el mosaico multicolor que hasta hoy le da forma. Uno de los problemas más urgentes para llegar a ese futuro brillante que anhelaban los revolucionarios era la carencia educativa. Al frente de la educación, los sonorenses pusieron a un viejo conocido, José Vasconcelos. Vasconcelos era un tipo curioso, apasionado de la educación y con la firme convicción de que esta era la herramienta necesaria para sacar a México del atraso. Retomó el proyecto de una universidad porfirista y le dio un nuevo espíritu y un impulso. Al ser nombrado rector, dijo: "No estoy aquí para trabajar para la universidad, sino para hacer que la universidad trabaje para el pueblo". De inmediato impulsó un currículo humanista basado en los clásicos y una vinculación con el resto de la América Latina. De hecho, sus ideales siguen ahí, tanto en el escudo como en el lema de la universidad: "Por mi raza hablará el espíritu". Verdadera declaración de intenciones hegeliana. Y todo eso estaría muy bien, salvo por el detalle que también era terriblemente elitista. La cultura de la que estaba pensando Vasconcelos era de los clásicos grecolatinos. Se apreciaba el pasado indígena idealizado, pero se le tenía poco amor a la cultura popular mexicana. Al ser nombrado ministro de Educación, Vasconcelos estableció las bases de la educación en todo el país. Hubo un afán constructivo y se hicieron escuelas y bibliotecas. También se intentó llevar la cultura a quienes no tenían acceso a los libros. Se hicieron extensas campañas de alfabetización y se trajeron grandes pintores mexicanos en el exilio para decorar los muros de las principales escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria y la propia Secretaría de Educación. La llegada de Diego Rivera al ENEP fue un parteaguas en la pintura mexicana. Sin tener una experiencia en muralismo, Rivera trabajó sin descanso los siguientes años en una serie de murales donde se plasmó el espíritu de lo mexicano, pero no en la forma en que Vasconcelos había deseado. Alejándose cada vez más de las formas apolíneas de los ideales clasicistas, Rivera abrazó una expresión de lo que con sus ojos veía en las calles: rostros morenos con rasgos indígenas o negroides, manos cansadas y cuerpos encorvados bajo la carga del trabajo. Una clase opulenta que rápidamente se había reconstruido para seguir la explotación y la disparidad. La energía creativa de la revolución y su espíritu nacionalista y popular habían encontrado en el muralismo una nueva forma de expresión artística. En honor a Vasconcelos hay que decir que a pesar de todo apoyó a Diego Rivera y el resto de los muralistas, hasta cierto límite. Cosas como consignas abiertamente socialistas o comunistas o llamados a las armas no fueron tolerados y algunos elementos de los murales fueron finalmente censurados. Las ideas socialistas siguieron de forma más o menos subterránea circulando entre intelectuales y algunos líderes revolucionarios, pero la nueva élite estaba más que feliz con una ideología social y nacional muy diluida. Mientras tanto, los años corrían y una nueva elección estaba por comenzar. El grupo sonorense, victorioso hacia el exterior, comenzó sus disputas internas. Las dos grandes cabezas después de Obregón, su secretario de Economía, Adolfo de la Huerta, y el de Gobernación, Plutarco Elías Calles, terminaron un choque frontal. Obregón ya había elegido a Calles como su sucesor, y pese a que en un principio aceptó de la Huerta, la hostilidad y difamación de que fue objeto hizo que finalmente estallara en rabia y se lanzara una nueva aventura militar,
Víctima colateral de todo esto fue Pancho Villa, el caudillo popular de la revolución, quien vivía ajeno a estos problemas, pero el gobierno temía que se pudiera aliar con la rebelión, por lo que fue asesinado. Aquí es donde resultó decisiva la ayuda de los Estados Unidos, no tanto financiando el gobierno de Obregón como impidiendo que de la Huerta obtuviera créditos o armas del otro lado de la frontera. La rebelión de la Huertista fue inmensa, prácticamente la mitad del ejército se pasó de su bando. Pero, si los recursos necesarios finalmente fueron derrotados y las nacientes instituciones posrevolucionarias obtuvieron su primera victoria. El resultado fue la depuración de los cuerpos armados y el exilio de la Huerta. Pasaría muchos años en Estados Unidos, donde curiosamente abrió una escuela de canto en Hollywood hasta que el presidente Cárdenas le permitiera volver. La presidencia de Plutarco Elías Calles se recuerda por un fuerte discurso de corte socialista que espantó en un principio a los Estados Unidos, pero rápidamente quedó claro que el presidente tenía poco de comunista y mucho de burócrata. Calles profesionalizó al ejército y sometió a los nacientes sindicatos al control del gobierno. Nada se hacía sin el aval del gobierno y la corrupción aumentó todavía más si cabe. También el gobierno de Calles tenía un claro aire anticlerical. Para los sonorenses tan cercanos al proyecto liberal protestante de los Estados Unidos, la Iglesia Católica era fuente de todo tipo de males y atrasos en el pueblo mexicano. El discurso callista era francamente hostil al catolicismo, y con cierto disimulo se intentó atraer otro tipo de iglesias protestantes para que evangelizaran. Pero la punta de lanza realmente de este movimiento fueron los propios maestros. Se impartió un tipo de educación que se le denominó socialista, que ocultaba un cierto adoctrinamiento proestatal y anticatólico. La jerarquía católica se tomó esto como una ofensa personal y un desafío, y respondieron movilizando a los amplios sectores de la población que le eran fieles en defensa de sus intereses. Al periodo de la Gran Rebelión Católica se le conoce como la Cristiada, y va desde 1926 al 29. La rebelión comenzó con motivo de la Ley Calles, que prohibía expresamente el culto en la vía pública y contemplaba cuotas a las iglesias. La curia movilizó a la sociedad, que era predominantemente católica, en su defensa. Buscó reformar la constitución y cuando no se lo permitieron, llamó al boicot comercial. Calles respondió con mano dura y hubo muertos en las afueras de varios templos. Los más radicales católicos entonces saltaron a las armas. No fue un movimiento urbano, sino más bien rural, concentrado en las zonas del Bajío y los altos de Michoacán y Jalisco. Víctimas colaterales de esta violencia fueron los maestros rurales del naciente sistema educativo mexicano, los cuales eran vistos en los pueblos como agentes del gobierno y fueron expulsados. Se les cortaron las orejas o incluso algunos fueron colgados. La violencia feroz de los años de la Cristiada contrasta finalmente con el rápido arreglo cupular para terminarla. Calles se arregló con la jerarquía católica y muchos cristianos quedaron desamparados en su lucha de la noche a la mañana. Pero mientras tanto, hubo un nuevo llamado a elecciones y por última vez, un expresidente quiso reelegirse, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón intentó regresar al poder. Fue electo, pero nunca llegó a ocupar de nuevo el cargo, porque un fanático católico acabó con su vida. Pero su legado y estilo de gobernar se irán vivos en los años y décadas siguientes. Una de las frases más conocidas de Obregón era que ningún general aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos. Y es una muestra del espíritu pragmático y negociador de la nueva clase política. Todo se puede arreglar con dinero y es una visión absolutamente patrimonial del poder. El poder existe para servicio de esta nueva élite y no para beneficio de nadie más. En Obregón moría finalmente el último gran caudillo de la revolución. Calles gobernó desde un segundo plano desde entonces. Sometió a disciplina a los individuos a través de corporaciones. Todo iba a funcionar desde entonces de manera institucional. Si querías obtener algo, debías pertenecer a una corporación. Y si querías escalar, debías seguir las reglas. Y una regla de oro que no estaba escrita en ningún lado, pero que todo el mundo sabía, era que debías de halagar y dar sobornos a los jefes de la corporación para prosperar. El derecho a formar sindicatos que se había ganado con sangre era ahora un instrumento de control del trabajador. De manera análoga, el nuevo ejército era una enorme corporación donde cada individuo era un pequeño engrane. Y coronando ese nuevo mundo corporativo estaba un partido oficial, el PNR. Las presidencias de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez fueron un poco más que títeres que bailaban al son del jefe máximo de la revolución, Calles. Mientras tanto, el país seguía cambiando, en especial la Ciudad de México. La moral tradicional se iba resquebrajando, nuevas diversiones aparecían y nuevos medios de comunicarse. Al mismo tiempo, la familia revolucionaria se agrupaba en su nuevo partido político y hacía grandes negocios.
El país seguía en la cuerda floja. El sueño de modernizarlo y crear una poderosa industria nacional seguía fuera del alcance. Simplemente no había dinero para eso. El único enclave realmente próspero era el del petróleo. Pero estaba totalmente en manos extranjeras, hasta que el presidente más joven en la historia de México entró en un choque directo con las empresas petroleras.